Quiero dar la bienvenida en esta hora a cada uno de ustedes que se congregan para poder ser parte de este evento tan hermoso que es recibir de la palabra del Señor. No hay nada más gratificante que poder recibir del cielo esa agua bendita que también hace a nuestras vidas. Le voy a pedir que usted prepare su corazón, su vida, prepare su ser, para que juntos podamos en esta hora recibir este bien tan preciado. Le invito a que pasemos a orar. Padre Santo, Soberano, eres de nuestras vidas, oh Dios eterno, Creador y Forjador de todas las cosas. Reconocemos, Señor bendito, que fuera de ti no hay nadie, que tú eres todo para nosotros, eres la fuente de nuestra vida, eres en nuestro principio y eres nuestro fin. Todo nuestro ser, Señor, se centra solamente en tu persona. Por eso te pedimos en esta hora que nos asista, ayúdanos. Necesitamos de ti, necesitamos aprender de tu palabra y crecer a través de ella. Padre mío, mira a tus hijos, Señor, que estarán dispuestos, oh Dios eterno, en esta hora, para abrir sus corazones y aprender como yo también en esta hora. Padre mío, te pido, Señor, esta bondad y misericordia a través de su Hijo Jesús, mi Salvador. Siempre la gloria es para usted. Quiero que usted me acompañe en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, vamos a leer el verso 25. Dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Santo es el Señor. No hay alegría más gloriosa, no hay alegría más sublime que cuando le es anunciado al hombre que va a ser padre. Esa alegría y esa dicha fue la que recibió Elí cuando le fue anunciado que venía un hijo varón, y después el Señor le otorgó uno más. Fueron sus dos hijos, Ofni y Fines. Estos hijos que crecieron al amparo de este sacerdote de Dios, sacerdote Elí, fueron criados en la ordenanza del sacerdocio, fueron instruidos en todas las cosas, en el ministerio santo del Señor, para que puedan ser también ministros como Él lo era. Estos hijos que crecieron en una cuna de oro, rodeado de toda la abundancia del Señor, crecieron aprendiendo estas verdades más infinitas y gloriosas, crecieron viendo en su padre ser el intercesor del pueblo de Israel. El padre, la emoción de tener aquellos dos hijos que perpetuarían el sacerdocio del Señor, algunas cosas él las empezó a pasar por alto. Tal vez debido a aquello mismo de ser el padre feliz, el padre agradecido por cuanto Dios le había otorgado este bien tan maravilloso. Entonces él, al dirigir a estos hijos, empezó a dejar algunas cosas de lado. Como le digo, tal vez no le dio importancia en ese momento, pero a través del tiempo estas cosas fueron muy significativas. ¿Qué es lo que hizo este sacerdote? Empezó a instruir a sus hijos en todo lo que es el trabajo sacerdotal. Pero una de las cosas que él no hizo, una de las cosas que no profundizó en hacer que sus hijos conocieran a Dios, les enseñó todas las cosas las cuales ellos en algún día trabajarían dentro del tabernáculo del Señor y estarían entregando las ofrendas del pueblo a Dios. Pero esto que era importante de hacer, él no lo hizo, de poder acercarlos a Dios día a día y puedan realmente vivir la experiencia de que ese Dios es real. Entonces se preocupó de algunas cosas y las cosas importantes las dejó de lado. Estos hijos crecieron y él fue una persona débil en corregir y dirigir a sus hijos. Él no amonestó sus corazones cuando ellos estaban haciendo desde pequeños cosas que eran contrarias
cosas que eran erradas, equivocadas. Él no los amonestó, y estos niños crecieron pensando que las cosas estaban bien tal como ellos las estaban realizando. Todo esto ocurrió dentro del lugar más sublime, el lugar más santo, que era cerca del tabernáculo del Señor. Dios los eligió a ellos. Dios eligió esta línea sacerdotal para que sean sus ministros, y debían ellos tener o considerar la honra que Dios había puesto en su vida, que no era poca cosa. Esto era muy grande. Dios los había constituido para estar delante de todo su pueblo y presentar al pueblo delante de Dios a través de ellos. Como le digo, no era poca cosa, esto era tremendo, esto era muy grande. Pero estas falencias empezaron a mostrar el carácter débil de aquel sacerdote. Un sacerdote que se presentaba delante del pueblo para poder interceder por ellos, para poder entregar información de Dios y también traer las ofrendas y presentarlas a Dios, las cuales traía el pueblo. Pero él empezó a mostrar ya o a hacer notoria su debilidad delante del pueblo, delante de la nación de Israel, aquellos que se convocaban continuamente allá a Silo, donde estaba el tabernáculo de Jehová. Todo este pueblo que se acercaba constantemente para llevar sus ofrendas, empezaron ya a considerar y a entender que el sacerdote que Dios tenía era un hombre débil, porque no había tenido la capacidad, no había tenido el valor de poder dirigir a sus hijos, mas sus hijos habían sido consentidos desde la cuna, porque no podemos decir que las fallas de los hijos comenzaron cuando ya entraron en su adultez. Las fallas de sus hijos comenzaron desde pequeños, cuando él no les dio la instrucción que ellos necesitaban. Ahora ellos adultos, no es fácil doblegar o enderezar a aquello que creció torcido. Era totalmente imposible si no se hizo desde su principio, desde el comienzo. Todo esto le trajo malestar a su corazón, pero él, como era débil en su carácter, se dejó avasallar, se dejó pisar por aquellos hijos que ya eran varones adultos. Pero todo el pueblo ya empezó a quejarse y sus malas acciones empezaron a hacer que el pueblo pecara, porque muchos tienen este pensamiento: si lo hace a aquel que nos está dirigiendo, ¿por qué no hemos de hacerlo también nosotros? Si ellos pecaban, ¿por qué el pueblo no había de pecar? Si Dios también aceptaba lo que ellos hacían, ¿por qué también no ha de aceptar lo que el pueblo hace? Ellos empezaron a tomar de las ofrendas que traían a Dios y tomaban lo que ellos querían, porque aquellas ofrendas que eran para Dios, ellos las usurpaban para ellos. Y esto empezó a ofender a Dios, empezó a lastimar el corazón del Señor, porque ellos pasaron por sobre la voluntad de Dios. Mas el sacerdote, siendo testigo de todas estas cosas, no puso atajo, porque no solamente ahora a través de Samuel le era comunicada su insensatez, sino que a través también de un vidente que muchos años antes ya se había acercado a él para decirle lo que sus hijos estaban haciendo y el error que él estaba cometiendo por no colocar una mano fuerte, una voz firme ante todo el mal que ellos estaban realizando. Por eso el Señor le comunicó a través del vidente, y después, años más tarde, ocupa los labios de Samuel para volver a tratar con él. Santo es el Señor. Pero mire la incapacidad de este sacerdote, siendo un ministro de Dios, siendo un hombre honrado, embestido por Dios mismo, no supo guiar a sus hijos, que era lo más cercano que tenía para poder dirigirlos. Ellos tenían que aprender de él.
tendrían que aprender de su carácter, tendrían que aprender de su formación, tenían que aprender de su relación con Dios, porque ellos también en un momento estarían dirigiendo al pueblo, y así ya a esta altura lo estaban haciendo, pero no habían crecido bajo el amparo de Dios, sino solamente estaban haciendo rituales. Para ellos nada más que rituales era todo esto, y era cumplir todo aquello. No veían nada más importante, no veían nada más valioso, no veían nada más sublime en todo aquello, sino que lo miraban solamente como un trabajo que tenían que realizar, y podían ellos también hacerlo de la manera que ellos pensaban. Y esto, como le digo, fue ofendiendo al pueblo. Muchos ya no se acercaban a ese lugar, muchos dejaron de llevar ofrenda porque se sintieron hastiados por la forma de proceder de aquellos dos hijos del sacerdote. Estas personas empezaron a alejarse de Dios, y esto hizo que también que el pueblo de Israel fuera decayendo constantemente en esta relación con Dios. Constantemente fueron ellos disminuyendo esa posición tan importante que se tiene con el Señor cuando de continuo se va Él. Pero por culpa de estos dos hijos del sacerdote Elí, ya el pueblo no se acercaba, y otros empezaron a conducirse tal como se conducían ellos. Como le digo, esto ha herido el corazón de Dios, porque Dios necesita guiar a su pueblo, necesita guiar a sus hijos, necesita bendecir a su nación. Pero si aquel instrumento que Dios ocupa para bendecir a los suyos es totalmente contrario a lo que Dios quiere, y en la obediencia a Dios es extraño, ¿qué puede hacer el Señor? ¿Cómo puede llegar a su pueblo si ellos eran los representantes de Dios en ese momento? Dice la Escritura que el sacerdote Elí era el que estaba juzgando a Israel, o el que estaba al frente de Israel para poder guiarle en todos los asuntos. Mas, como le digo, ya le fue anunciado al profeta el error que había cometido, la insensatez en la forma de proceder o de guiar a sus hijos, porque ya sus hijos, ya siendo adultos, ya no pueden cambiar aquello. No tuvieron una voz firme, no tuvieron una persona con carácter, no tuvieron un representante verdadero de Dios que debería haber sido ese sacerdote. Sus hijos no lo tuvieron, y por ende sus hijos pasaron por encima de su padre. Y esto no solamente dañó a aquella familia, sino que dañó también a aquella nación, porque esto no fue de un día para otro, esto fueron muchos años de todas estas cosas oscuras que iban sucediendo día tras día. Pero no se podía, el pueblo se quejaban unos con otros, y hablaban en diferentes lugares el proceder de aquellos varones, y era detestable para ellos esas personas que estaban siendo ministros del Señor con actitudes tan antagonistas al mandamiento de la voluntad de Dios. Por eso el padre, que es el sacerdote Elí, escuchaba estas cosas, las escuchaba, pero también era muy débil para acercarse a sus hijos y poderles hablar con autoridad. Ahora ya no le tenía, es un anciano. Dice la Escritura que hasta ese momento él tenía 98 años. Un anciano, un hombre débil, ya su vista era corta, ya no podía ver las cosas bien, estaba totalmente desgastado por el tiempo, no tenía la fuerza. Cuando las tuvo, no las usó. Ahora no puede hacer nada, solamente escuchar que Dios ya ha señalado la sentencia, y no solamente para ellos. Y esto es lo triste, no solamente la sentencia venía para ellos como los representantes de Dios que condujeron al pueblo para hacer lo malo, sino que la sentencia ahora también venía para toda la nación. Santo es el Señor. Esta alegría de este padre cuando nacieron sus hijos ya se transformó en desdicha, se transformó en dolor, se transformó en agonía. Mire,
ha sufrido todo este tiempo simplemente por su inconsecuencia, porque estas cosas no debería haberlas estado viviendo él. A los años que él tiene debería haber tenido hombres que hubieran seguido un ejemplo de un hombre que ama a Dios y haciendo el oficio sacerdotal con ánimo de amor, con ánimo de gozo, de alegría, sirviendo al Dios vivo. Entonces todo este proceder de él le ha traído amargura, ha traído dolor a su vida, ha traído descontento, sabiendo que solamente puede escuchar a las personas y no puede hacer absolutamente nada con el proceder de aquellos hijos rebeldes que lamentablemente están ahí ministrando las cosas de Dios. Esto es lo triste y esto es lo que el pueblo se quejaba. Cómo hombres con esa naturaleza pueden estar a cargo de cosas tan santas que le pertenecen a Dios. Santo es el Señor. Y Dios le dice a través de su profeta, le dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé a ofrecer en el tabernáculo? Dice, y has honrado, esta es la queja de Dios sobre él, y has honrado a tus hijos más que a mí. Mire qué terrible esto, escuchar del corazón de Dios decir que has honrado a tus hijos más que a mí. O sea, aceptado por sobre la voluntad de Dios para someterte a tus hijos, para ver hacer lo que tus hijos quieren. ¿Por qué? Porque los has honrado más que a mí. Qué tristeza más grande. Y los has engordado de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel, porque ellos eran tan exquisitos que aquellas ofrendas que eran para Dios, aquellos sacrificios, aquellos animales que se estaban ahí puestos en la marmita, en la olla, que se estaban entregando ofrendas para Dios, ellos elegían lo que ellos querían. Las ofrendas que eran realmente o dirigidas a Dios, ellos las tomaban y las hacían suyas. Por eso dice engordándolos de lo principal. ¿Y qué es lo que era lo principal? Lo principal era para Dios. Y ellos usurparon el lugar de Dios. Y Elí los honró. Elí aceptó, aún siendo testigo de estas cosas, aceptó que sus hijos profanaran las ofrendas de Dios. Lo aceptó. Por eso dice, habéis pisoteado mi sacrificio, le está diciendo a Elí. Tú pisoteaste mi sacrificio porque tú fuiste puesto para colocar orden, para colocar dirección, para guiar a tus hijos al conocimiento de Dios. Pero no lo hiciste tú. Tú pisoteaste mis ofrendas. Tú lo hiciste porque pusiste a tus hijos primero que a mí. Aleluya, qué terrible esto. Por eso esa actitud excesivamente indulgente del sacerdote para con ellos. Mira de la manera que el sacerdote se acerca a sus hijos para comunicarle las cosas que él oye. Le dice, ¿por qué hacéis cosas semejantes? No les está diciendo, ustedes no pueden hacer esto. Ustedes están ofendiendo a Dios. Ustedes están dañando al pueblo, están dañando a la nación con sus actitudes, sino que más encima él lo que hace es preguntarle, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Mire, qué hombre más indulgente. Simplemente le está dando a conocer a sus hijos las cosas que suceden. No ha colocado una palabra de autoridad, una voz firme, y haber tomado a sus hijos y haberlos sacado del sacerdocio. Ellos no eran dignos de estar en ese lugar, mas él fue indulgente. Solamente les comunicó. Yo te aseguro que aquellos hombres ya no escucharon, no atendieron, porque a esa altura les daba exactamente lo mismo. Santo es el Señor. Y aquí donde Dios le dice a Samuel lo siguiente, le dice, he aquí haré yo una cosa en Israel,
que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. ¿Qué es lo que iba a hacer? Iba a ser algo que nunca había sucedido en Israel. Santo es el Señor. Nunca había sucedido. Eso iba a ocurrir y Dios le ha señalado a Samuel que Él lo va a hacer. Hay una sentencia sobre esta familia y es tan letal esta sentencia que dice que sus descendientes, los descendientes de Elí, no llegarán a ancianos de una edad viril o joven, morirán ellos y ya cortarán todo el linaje de él para el servicio del sacerdocio de Dios. Qué sentencia más dura, pero eso fue simplemente por la culpa de un hombre débil, un hombre de carácter débil, un hombre que se dejó guiar por sus sentimientos paternales más que obedecer a Dios, sentimientos de cuidado a sus hijos. Una cosa es cuidar a los hijos, una cosa es amarlos, pero la otra es dejar que ellos hagan lo que quieran y no conducirlos a Dios, porque esa es una falta, es un error, ese es un pecado que el hombre comete. ¿Cuántas familias cometen esto? Y cuando hablamos de hombres también hablamos de la madre, que también cometen estos errores de ser indulgente con sus hijos y permitir que ellos hagan lo que les venga en gana. Si no se les pone este atajo desde pequeño, ya es imposible. ¿Cómo podía colocar atajo el sacerdote? Mira con las palabras tan débiles que le habla a ellos, porque ya es un anciano que está lleno de temores y de miedo, lleno de aquellas cosas que podría haberlas evitado si de un principio hubiera dirigido en la voluntad de Dios, en la dirección de Dios, a aquellos dos jóvenes que deberían haber sido a esta altura eminencias, hombres respetados, hombres queridos, hombres honrados por el pueblo, por cuanto estaban delante de Jehová, recibiendo de Dios para ellos y de ellos para Dios. Pero no fue así. Todo fue una decadencia terrible. Santo es el Señor. Aleluya. Aquí, cuando Dios viene a colocar sentencia, le dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para que siempre, su casa para siempre, dice, yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Esto es lo que Dios le está diciendo a Samuel, a ese niño Samuel. Le dice, por la iniquidad que él sabe, todo lo que viniera sobre la casa del sacerdote Elí, él tiene pleno conocimiento, porque Dios le ha hablado. Él lo sabe muy bien. Él fue el que no puso atajo a esto, pero está con todo el conocimiento. Por eso Dios le dice, por la iniquidad que él sabe. Él es consciente de todas estas cosas. Es consciente que pasó por sobre mi persona para darle honor a sus hijos. Y el honor que es para Dios se los entregó a sus hijos. Mira, un amor equivocado. Elí pensó que ese era amor para sus hijos, pero no sabe que él mismo condenó a sus hijos, los condenó al error, los condenó a ser totalmente apartados de Dios, los condenó a no conocer a Dios, los condenó a tener una actitud contraria a todo lo que son los mandamientos de Dios. Él mismo los condenó, creyendo que era amor, pero nunca fue amor, sino que fue desprecio por Dios, y una entrega casi incondicional por sus hijos. Santo es el Señor. Por eso el Señor le dice, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Mire, amado hermano, esto, lo que Dios ha dicho, realmente nadie lo puede cambiar. Dice que no se encontrará perdón, ni a través de los sacrificios, ni a través de las ofrendas.
aunque ellos traigan sacrificios, ofrendas, no se hallará perdón para ellos delante de Dios. La sentencia ya fue señalada. No va a haber sacrificio ni de ellos ni del pueblo para que esto sea cambiado. No va a ser cambiado. Esto va a ser realizado. Dios ya ha dado la sentencia para ellos. Por eso es lamentable cuando se escucha la respuesta del sacerdote Elí. Qué tristeza más grande, que podría haber tenido una respuesta diferente. Podría haber dicho: realmente debo poner atención a este asunto, porque no puedo estar bien con los hombres y estar mal con Dios. Necesito estar bien con Dios y así poder guiar con voz firme, con carácter al pueblo, a mis hijos. Pero ¿cuál es la respuesta de él cuando Samuel le cuenta esta cosa que Dios ya ha señalado? Mire la debilidad de ese hombre, resuelto a que Dios haga como Él quiera, como Él quiera. Mire, dice lo siguiente: entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Se da cuenta, ni siquiera se cuestiona él en decir: todo esto yo lo he buscado, ha sido mi culpa. Esta retribución, la cual voy a recibir, yo mismo la he ganado, yo mismo la he trabajado. Y él dice: haga lo que bien le pareciere. Y así se acaba el asunto. Espero que nunca sea tu pensamiento cuando Dios te esté diciendo algo, sino que realmente pongas atención y diga: el Señor me está hablando, el Señor quiere que cambie mi parecer, el Señor quiere que cambie la dirección, el Señor quiere que haga las cosas diferentes para poder tener su bendición, para tener su amparo, para tener su cobija, para tener realmente a Él en mi ser, para tenerle constantemente. Quiero poner atención y no solamente escuchar y decir: bien, pues, que haga lo que bien le parezca. Si Él ya lo tiene resuelto así, que lo haga de esa manera. Dios está comunicándole a él para que él pudiera tener una actitud diferente. Pero la actitud de él es totalmente indiferente, totalmente indiferente. ¿Cuánto Dios no quiso guiarlo para que pudiera enseñar a sus hijos y él no lo aceptó? No lo aceptó cuando ellos fueron pequeños. No aceptó la dirección de Dios cuando ellos eran jóvenes. No aceptó la dirección de Dios cuando ellos ya estaban ministrando las cosas santas de Dios. Ahora tiene que ver el resultado de su trabajo, por cuanto el hombre con conocimiento del Señor y trabaja solo, el resultado es nefasto. Pero si trabaja con Dios, si trabaja con la dirección en guiar su hogar, su familia, sus negocios, su trabajo, su matrimonio, todas las cosas, si la guía con la dirección de Dios, no va a tener un resultado nefasto, va a tener un buen resultado, porque estará escuchando constantemente lo que Dios quiere decirle. Este sacerdote no lo hizo. Ahí está, a vista de todo el pueblo, los hijos contumaces, hijos atrevidos, hijos insolentes, que pisoteaban las ofrendas de Dios sin importarle nada. Y mira la edad que tienen, si son hombres adultos ya, hombres adultos, y ninguno de los dos, lo podemos decir porque así la Escritura lo señala, ninguno de los dos conocía a Dios. Qué lamentable esto, ninguno de los dos conocía a Dios, ninguno de los dos, que sería triste para ti ver tus hijos crecer y al final terminar diciendo: mis hijos no conocen a Dios. Mis hijos no conocen a Dios porque sus actitudes son antagonistas a lo que Dios es. Qué triste sería. Él lo tenía muy claro, que sus hijos, aún estando en todos los oficios, estando en todos los trabajos del tabernáculo, no conocían a Dios. No sea lo mismo que pase a ti, que te vaya a suceder a ti, ver crecer a tus hijos sin ni un conocimiento de Dios,
Santo es el Señor. Por eso, haga bien lo que le pareciere. Dios lo resuelto que lo haga de esa manera. Ninguna súplica, ni sentirse compungido en su corazón para que estas cosas puedan ser revertidas. Ya estaba resuelto, hombre viejo, estaba resuelto a dejar que las cosas sucedieran. Total, Él es Dios, que puede hacer compungido tu corazón. Si te has equivocado, si estás haciendo las cosas a tu manera y estás dejando que otros las hagan de la forma que quieran, realmente puedas sentirte compungido y decir: Señor, ayúdame, enséñame. Quiero hacer las cosas diferentes. Yo quiero que mis hijos te conozcan. Yo quiero que mis hijos estén ministrando las cosas santas tuyas, pero conociéndote, no con un desconocimiento de ti. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podía Dios ser burlado en toda esta situación. Dios fue testigo desde el nacimiento de sus niños, fue testigo en su crecimiento, en su desarrollo, fue testigo en todas las enseñanzas. Pero Dios no dice en ninguna parte, dice: por cuanto guiaste a tus hijos en mi enseñanza, lo guiaste en mi instrucción. No lo dice Dios, no lo dice, porque lo que hizo el sacerdote fue lo contrario, dejó que sus hijos hicieran. Imagínense esos niños, cuando eran pequeños, tienen que haber corrido, entrando al lugar santo, al lugar santísimo, entrando sin ningún respeto. Si llegaron a proceder de esa manera, es porque desde pequeños hicieron lo que quisieron, tomando las cosas santas, haciendo uso de ellas para beneficios personales. Mas ese sacerdote no los amonestó. Santo es el Señor. Los hijos de Elí eran de tropiezo al pueblo, aquellos que venían recorriendo grandes distancias para traer sus ofrendas y se iban desilusionados, tristes, regresando a sus hogares. Cuando traían la ofrenda a Dios y era para Dios, venían ellos enviando a sus criados y tomaban el garfio, dice, de 3 puntas y lo metían dentro de la carne y tomaban lo mejor. Qué tristeza más grande para aquellos que traían las ofrendas que eran para Dios y veían que esos hombres tomaban aquello que era para Dios y se lo llevaban para sus deleites. Qué tristeza más grande, grandes distancias para estos sacrificios y volverse tristes, amargados, por cuanto ellos eran ministros nefastos, malos ministros, no honraban a Dios por ningún lado. Santo es el Señor. Pero lo hermoso de esto, cuando nosotros leemos a la historia de Samuel, este joven, ya este niño, se promedia que ya tenía 12 años. Este joven no se contaminó con las acciones malvadas de aquellos varones. No se contaminó, ¿sabes por qué? Porque una cosa sí podemos dar seguridad y fe, porque así lo dice la Escritura. Este niño tenía padres piadosos, tenía una madre piadosa que constantemente venía a verlo y lo dirigía. Una madre que Dios le respondió su petición y le entregó ese hijo que ahora estaba ministrando las cosas de Dios. Él tenía buenos padres que lo guiaron a Dios, a conocer a Dios. Pero lo que no tuvieron los hijos del sacerdote Ofni y Fines, no tuvieron un hombre que los guiara a este conocimiento. Por esto Samuel no se contaminó. Samuel no siguió su práctica. Samuel siempre honró a Dios. Aleluya. Honra a Dios constantemente con tus acciones. Honra a Dios con tus acciones. Mira, la piedad de Elí era de su carácter. Y su carácter era débil, muy débil. Y nunca pudo amonestar a sus hijos. Nunca pudo. Mira, por eso te digo a ti que debes educar a Dios
Debes educar a tus hijos en Dios. Debes educar a tus hijos en la instrucción del Señor. No solamente llevarlos a historias, tienes que educarlos en el conocimiento del Señor, porque si no lo haces realmente se te considera pecado. Realmente es un pecado. Mira, podemos dar a conocer a nuestros hijos hermosas historias de la Biblia, porque de ellas extraemos pero una infinidad. Y podemos enseñarles estas historias, pero no enseñarles a caminar en la voluntad de Dios, que son dos cosas muy diferentes. Si no les enseñamos a caminar en la voluntad de Dios, simplemente van a ser historias. Porque si hablamos de historia, Ofni y Fines conocían todas las historias de Israel, las grandes batallas que Dios había librado en favor de su pueblo. Las conocían, claro que las conocían, pero no fueron nada más que historias, solo historias. Si tú te dedicas a solamente contarle historias de la Escritura a tus hijos y no los guías para que puedan aprender a vivir, a moverse a la voluntad de Dios, para ellos van a crecer solamente entendiendo que eran historias, nada más que historias, solamente historias. En este mundo hay una cantidad de cuentos que a los niños les hace volar la imaginación, pero no deja de ser fantasía. Los niños crecen y entienden que eso es solamente fantasía. Eso era lo que era Dios para ellos. Para Ofni y Fines, Dios solamente fue fantasía, solamente fue historia. No le conocieron. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible. Se podría pensar que como estaban al amparo de un hogar que estaba cerca de la presencia de Dios, eran los primeros en adquirir este conocimiento. Mira, el hijo de tu vecino, si no conoce a Dios, bueno, tú dirás, es porque los padres no conocen a Dios, los padres no son cristianos. Pero tú siendo cristiano, tú siendo un servidor del Señor, tú y tus hijos que no le conozcan, ahí sí que es complejo. Así que ahí sí que es complejo que tus hijos no conozcan a Dios cuando tú te mueves en Él. Por eso considera esto. No solamente los guíes en historia, muévelos en el propósito, en la voluntad de Dios, en la dirección de Dios para sus vidas. No los guíes a tu manera. Elí lo guió a su manera y vemos el resultado, un resultado nefasto, un padre amargado, triste, un padre que no tenía alegría por cuanto sus hijos no le habían traído aquello, sino solamente malestar y tristeza. Que no sea lo que te suceda a ti, considéralo, no sea lo que te suceda. Santo es el Señor. El día de ayer estaba conversando con un anciano. Al acercarme a él, este varón fue un predicador de la palabra del Señor en el pasado. Pero al conversar con él, realmente su vocabulario era vulgar. Era un hombre muy grosero, con una mente muy extraviada. Entonces uno echa a la memoria todas aquellas cosas que decían, las cosas nefastas que hacía este varón, cómo se burlaba de las cosas de Dios cuando era predicador. Entonces yo decía, ya un anciano ya en el ocaso de su vida, con una mente extraviada, un vocabulario vulgar. Aleluya. Por eso no nos debemos de extrañar lo que dice la Escritura. Dice, si pecar el hombre contra el hombre, hay jueces que podrán juzgar su causa. Pero si pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Entonces yo oía a un hombre perdido. Decía, este hombre pecó tanto contra Dios, blasfemó su nombre, pisoteó su palabra. Aún estando predicando de ella, no conoció a Dios. ¿Quién podrá rogar por él? Para esa familia, ni ofrendas ni sacrificio, ninguna de aquellas cosas podrían lograr que Dios los perdonara. Y había sentencia sobre ellos.
Decía que terrible vivir de acuerdo a nuestro pensamiento cuando estamos dejando de lado a Dios y no le estamos honrando. Por eso te digo a ti, nunca te permitas que tus hijos no conozcan a Dios. No te lo permitas. La debilidad del sacerdote Elí, ¿cuál fue? Fueron sus hijos. ¿Será tu debilidad? ¿Será tu debilidad tus hijos? Mira, me acuerdo en el pasado cuando los padres decían a sus hijos, si no te portas bien te voy a acusar con mi pastor. Y ahí colocan a su pastor como un ogro delante de los hijos. Porque ellos no tienen el carácter. Esos padres no tienen el carácter para disciplinarlos y sujetarlos en obediencia. Entonces ocupan otra figura para proveer miedo en aquellos hijos y puedan tener un comportamiento adecuado. Pero como no tienen el carácter, son débiles para disciplinarlos y sujetarlos en obediencia, como les digo, no usan otra figura. Eso es lo que sucede en muchos jóvenes cristianos. ¿Cuántos jóvenes que han crecido dentro de una cuna cristiana no son capaces, no pueden mirarse a un espejo y decirse realmente que ellos son salvos? No pueden decirlo, tan llenos de inseguridades, incertidumbres, no tienen seguridad de salvación. ¿Por qué razón? Porque sus padres lo guiaron en las historias, en el conocimiento, pero no lo guiaron a tener un real conocimiento de la persona de su Señor. Por eso están débiles, porque tuvieron padres débiles que no fueron capaces de guiarlo. Ellos, o muchos de ellos, no conocen de quién hablan. Hablan mucho de Dios, pero no le conocen. Imagínense a Fisner y a Finet. ¿Cuánto no hablaban de Dios? Ellos eran ministros, pues tenían que hablar de Dios. Tenían que dar a conocer la voluntad de Dios al pueblo. Pero dice claramente la Escritura que ellos no le conocían. No tenían ni una relación con aquel de quienes ellos hablaban. Hablaban de Dios y no tenían una relación con Dios. Aleluya. Los hijos de Elí ministraban en el tabernáculo tal vez como tú lo haces en las cosas del Señor. ¿Cuántos jóvenes ministran en las cosas del Señor? Muchos. Ellos también ministraban. Ellos estaban también dentro de las cosas santas. Tal vez te puede pasar lo mismo. Estás ahí, pero con un conocimiento incierto. Tal vez solamente la Escritura son historias que pueden inclusive pensar si serán o no serán ciertas. Por eso es importante el conocimiento, llevar a los hijos al conocimiento, a la búsqueda verdadera del Señor. Y aquí donde cobra una real importancia cuando nosotros meditamos lo que dice Josué. Josué dice lo siguiente: yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando hablar de servir a Jehová, cuando los hijos ven al padre teniendo el rol de sacerdote, cuando ven al padre teniendo ese rol de sacerdote, le respetan a él y también respetan a su Dios. Eso es lo que era Josué. Era un hombre íntegro, seguro, un hombre con un carácter fuerte en las cosas de Dios. Entonces él podía guiar a sus hijos. Por eso hizo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces él como sacerdote se presentaba, sus hijos le respetaban y respetaban al Dios de Josué, al Dios de su padre, lo respetaban. Aleluya. Eso es lo que quiere Dios, que Dios sea respetado a través de tu persona. Dios sea amado a través de tu persona, tú como padre, como madre. Ellos puedan amar a Dios a través de tu persona. Aleluya.
Y cuando nosotros estamos hablando de debilidad, ahora no nos estamos refiriendo claramente a la falta, a la culpa, al pecado que iban sobre este sacerdote. A esa debilidad nos referimos. ¿Por qué? Por esa falta de carácter del sacerdote en guiar. Él no podía guiar. Aleluya. Porque la Escritura en muchas partes habla de debilidad, pero en otro contexto. Aquí estamos hablando de falta, de error, de culpa, la cual estaba sobre los hombros del sacerdote Elí. Aleluya. Mira, nosotros los hijos de Dios somos como la señalética, si le podemos decir de esta manera. Somos como aquellas señaléticas que están en el camino por donde estemos transitando. Estas señaléticas están avisando que no se puede adelantar, que hay peligro, que vaya lento. Y están ahí, ¿para qué? Para dar aviso a aquel que va a transitar por ese lugar. Y esas señaléticas están incomodando a aquellos que quieren avanzar en forma prolija. Pero ahí los están incomodando. De igual manera, nosotros debemos ser, tú en tu casa debes ser como esa señalética que pueda colocar freno, que pueda hacer que tus hijos anden más lentos, que puedan meditar, que puedan reflexionar. Sé tú aquella señalética y no dejes que se conduzcan por sobre tu persona, por sobre lo que tú dices, por sobre la autoridad que Dios te ha dado. No dejes que pasen por encima. Tienes que estar firme para que ellos disminuyan esa velocidad con la cual vienen. Tú tienes que ser el que los incomoda para bien, no para mal, para llevarlos por el camino correcto, no por el camino de perdición. Porque te puedes pensar que tal vez lo estás haciendo muy bien y estás equivocado. Estás equivocado. Santo sea el Señor. Aleluya. Por eso, todas estas cosas, toda la autoridad que el Señor nos ha conferido, esta autoridad primeramente tiene que verse en el hogar. Tú puedes tener mucha autoridad para poder hablar, porque el sacerdote Elí podía tener mucha autoridad para hablarle al pueblo, pero en su casa era débil, era incapaz. Tú puedes tal vez tener mucha autoridad, pero en tu casa eres débil, no tienes carácter. Pasan por sobre lo que has dicho, no se sujetan en obediencia. No estás mostrando a Dios en tu vida. Tus hijos no están viendo a Dios en tu vida. Reflexiona en esto. Recuerda que tus hijos tienen que ver a Dios en tu vida. Tienen que verlo en ti. Aleluya, santo es el Señor. Por eso si el sacerdote hubiera dado honor a la autoridad que Dios puso en él, si él hubiera dado honor a esto, sus hijos habrían sido obedientes a su voz. No me cabe la menor duda que esto habría sido así. Habrían sido obedientes a la voz del sacerdote, porque él habría dado honor a Dios primeramente. Pero no lo hizo. Él no tenía que ser condescendiente con ellos. Ellos se transformaron en hombres torcidos, hombres que ya no se podían enderezar, porque su padre no remedió esto cuando ellos eran pequeños. Su padre no lo hizo. Los padres tienen que considerar lo siguiente. Considerar esto. Alguna vez el sacerdote Elí habrá tenido muestras de estímulo, de cariño, de afecto de sus hijos hacia su persona. Habrá tenido realmente ese abrazo afectuoso, esas palabras de amor de sus hijos hacia él. ¿Alguna vez la habrá tenido? Porque los hijos, cuando no se les pone freno, no se les guía, los hijos se empiezan a hacer contumaces y atrevidos. Eso es lo que sucede. Así fueron los hijos de Elí,
así fueron atrevidos. Cuando el padre es débil en su carácter, sus hijos buscan, y quiero que pongan mucha atención en esto, cuando los padres son débiles en su carácter, sus hijos buscan otros modelos para imitar. Pero si su padre es consecuente, sus hijos desean ser igual a él. Mira qué bello esto. Cuando su padre es consecuente con la honra y el honor que Dios le ha dado, sus hijos quieren ser como él. Sus hijos quieren ser como él. Sus hijos quieren amarle a él y también amar a su Dios. Lo que dice el apóstol Pablo, dice, porque lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira, fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. Eso dice en la Escritura en Romanos, en el capítulo 8. La obra de Dios es hacernos semejantes a Cristo, iguales a Cristo. Aleluya. Como lo dice Filipenses, estando persuadido en esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nos va a hacer el Padre que comenzó a través de su Espíritu Santo en nosotros, ahora nos va a hacer igual a la imagen de Jesucristo. Y lo digo con todas sus letras. Para mí en lo personal, ser como Cristo no es una imposición que se me está colocando del cielo. Ser como Cristo es mi gran anhelo, mi gran deseo. Yo quiero ser igual a Cristo, porque Él es el modelo para mí, para seguir. Yo quiero ser igual a Cristo. Ese es mi más profundo deseo. Aunque la Escritura señala que sí va a ser de mí uno semejante a Cristo, sí lo va a hacer, como también lo va a hacer contigo. Y si lo hace contigo, tus hijos también sean semejantes a Cristo. Aleluya. Y creo, hablando en general, aleluya, que todos queremos ser igual a Cristo. Tú que estás escuchando, yo creo que tu anhelo más grande es que seas igual a Cristo. Pero si es el modelo de perfección que tenemos nosotros, Jesucristo, y no hay otro. Pero para ser igual a Cristo debemos estar de acuerdo con toda su autoridad. Si estamos de acuerdo con todo lo que Él dice, realmente es porque deseamos ser igual a Él. Pero si estás en desacuerdo con algunas cosas, te digo que ni siquiera lo conoce, porque aquel que conoce a Cristo desea ser como Cristo. Aquel que lo conoce quisiera vivir en Él siempre, porque ya lo conoce. Ofni y Fines no lo conocieron, no deseaban vivir en Dios, porque no lo conocieron. No tuvieron un padre que los guiara, que les enseñara, no lo tuvieron. Aleluya, santo es el Señor. Y aquí donde hablábamos, en lo que le dijo Dios a Samuel, dijo que retiñirán los oídos, algo que no había sucedido en Israel. Ellos hicieron apartar a Israel de Dios por sus malas acciones. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dice que esto será algo que se cubrirán sus oídos porque no querrán escuchar esto. Como lo dice la nuera del sacerdote Elí cuando se está mejorando, dice: traspasada es la gloria de Israel. Ya Dios ya no está con nosotros. Cuando salieron a la guerra fue tomada el arca y fue llevada. Dice la nuera del sacerdote cuando está muriendo, mientras que se mejora, dice: traspasada en la gloria de Israel. O sea, Dios ya no está con nosotros. Se llevaron a Dios, ya estamos en un total desamparo. Sabes que la muerte del sacerdote no fue porque sus hijos, cuando le fueron avisados que sus hijos habían muerto en el campo de batalla, Ofni y Fines, porque Dios había señalado que en un día morirían los dos, sino fue terrible para él cuando escuchó que el arca de Jehová había sido llevada cautiva. Cuando escuchó eso, se fue de espalda y se desnucó y murió. Porque quedarse sin Dios es lo más terrible que el hombre puede vivir. Quedarse sin la presencia de Dios es lo más triste
que puede sentir el hombre, la tristeza más grande. No vayas a sentir esto tú, no vayas a estar sintiendo que por el proceder tuyo, por la forma de conducir a los tuyos, por la forma de conducirte, ya no sientes la presencia de Dios, como que la gloria de Dios se ha apartado de tu vida, como que la presencia de Dios no te acompaña, como que en las cosas habituales que haces no sientes que hay el gozo, no sientes la bendición de Dios, no sientes la cobertura y el amparo de Dios, como que la gloria de Dios se ha apartado de ti, como el quejido y el grito de aquella mujer diciendo: traspasada es la gloria de Israel. Dios ya no está con nosotros. Recuerda, si tú diriges tu familia a tu manera, sentirás esto. Sentirás vacío en tus negocios, tus quehaceres, tu familia. Sentirás que las cosas no funcionan bien, que las cosas no tienen muy buen resultado, que las cosas no han salido como tú has querido. Por eso considera esto, que todo tu hogar, como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y servir a Jehová no es seguir un ritual. Servir a Jehová es conocer a Dios. Conocer a Dios para vivir en Él. Guía a tus hijos. Lo puedes llenar de cuentos, de historias. Pero si no lo llevas a vivir a Cristo, tus hijos no tienen nada. No tienen nada. Que tus hijos te amen y te respeten. Santo es el Señor. Aleluya. Mira, el respeto de los hijos a Dios comienza con el respeto a sus padres. Si tus hijos te respetan, van a respetar a Dios. Pero si tus hijos no te respetan, no van a respetar a Dios. Por eso el respeto de tus hijos comienza a respetarte a ti. A ti. Cuando te respetan a ti y no pasan por sobre tu voluntad, esos niños van a respetar a tu Dios, van a amar a tu Dios, van a conocer a tu Dios. Guíalos en esto, guíalos en esto. Y si tú le has fallado a Dios en todas estas consideraciones que hemos visto a través de la palabra, a Jesucristo tenemos. Él es nuestro abogado. Puede llevar su causa y decirle: Señor, he fallado. No quiero seguir el camino del sacerdote y ver cómo mis hijos perecen por falta de este conocimiento. Yo quiero, Señor, que realmente pueda estar tu autoridad en mi vida, para que mis hijos, mi casa, puedan respetarme, para que mi casa, al respetarme, también te respete a ti. Quiero honrarte a ti en todo momento. Puedes llevar tu causa al Señor en esta hora, para que todas las cosas cambien. Cuando tú cambies tu forma de mirar, tu mirada, y coloques la mirada del Señor, yo te digo que en todo te va a ir bien. Tu negocio, tu hogar, tu trabajo, tu entrar, tu salir, todas las cosas van a mejorar. Todo va a ir siendo motivo de bendición. Considéralo en esta hora. No sigas el camino del sacerdote Elí. Sigue el camino de Samuel. Tenía unos padres que honraban a Dios y él honraba a sus padres. Unos padres que amaban a Dios y él amó a Dios, porque primeramente amó a sus padres, respetó a sus padres y terminó respetando y amando al Dios de sus padres. Sea esa la consigna en tu vida. Que Dios te bendiga grandemente en esta hora. El Señor bendiga su palabra en tu vida. Te invito a orar. Padre Santo, Santo, Santo eres tú. Te adoro con todo mi corazón y con toda mi alma. Sé que tu palabra, Señor, es una instrucción para nuestra vida, porque tú no quieres, Señor, que en el camino, Señor, tarde nos demos cuenta que no hemos equivocado, sino que realmente podamos, Señor, tomar tu dirección y escuchar el consejo de ella. El sacerdote Elí no escuchó cuando le fue anunciado. Cuando tú mandaste a un vidente que le habló, no consideró aquello. Y además, lo demás ya estaba todo resuelto. Señor, no suceda con tus hijos. Salva a tus hijos, salva a tu pueblo, salva, Señor, a estos niños, salva a estos jóvenes, Señor, para cuando sean adultos, no se aparten de ti.
no se aparten de ti, Señor, porque han tenido padres que han tenido un carácter firme, un carácter que te ha honrado a ti por sobre todas las cosas. Oh Dios eterno, ayuda, Señor, a tus hijos. Fortalece a tu pueblo en esta hora. Te lo pido, Padre, y te lo ruego en el nombre de Jesús. Siempre la gloria es para ti. Santo es el Señor. Que Dios te bendiga grandemente en esta hora. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui. Con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué.